Muy bien, en este video les voy a hablar acerca de cómo liberarnos de un mundo mental o de una realidad que nosotros mismos hemos creado, ¿sí? Ya en el video anterior, ya sabes que estamos en este curso de manifestación y de gestión de energías. Bueno, en el video anterior te he hablado acerca de cómo tú, a través de tus pensamientos, a través de las influencias en las que tú estás por afinidad, tú te encuentras dentro de un mundo, una realidad que tú mismo has creado y que tú consideras de que las cosas son así y que te impide ver otros mundos o eres inocente de cómo funcionan otros mundos, otras realidades, otras personas, ¿sí? Otros tipos de pensamientos para que nos entendamos. Entonces, tú escapar de tus propios condicionamientos es muy difícil. Ya habíamos puesto el ejemplo que de una manera analógica es como cuando una persona o alguien trata de escapar de la gravedad, ¿sí? De un planeta. Tiene que poner un cohete para tratar de salir de ahí. Pues entonces así, nosotros de manera muy similar, escapar de nuestra propia realidad, de nuestro centro de pensamientos. Ya saben ustedes que una persona a sí misma puede convertirse en una representación de una cosa negativa o positiva, ¿sí? Alguien puede ser la representación de, de qué sé yo, de la venganza, ¿sí? Alguien puede ser la representación de la tristeza, alguien puede ser la representación de la rumba, y dependiendo de eso, entonces las personas son atraídas, si es la representación, va a atraer a otras personas, ¿sí? Con un pensamiento similar que represente esos vacíos, esas creencias, esos condicionamientos, esas emociones que sean afines, ¿cierto? Entonces las personas van a ser atraídas a eso y van a formar también un grupo social, o si lo quieres ver desde otro ángulo o otro punto de vista, pues van a formar una, un egregor, si van a formar un egregor en conjunto. Ya les hablé pues en el video anterior que era el tema de los egregores. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está el de cómo funcionaría eso. Eh, este tema de que se crean unas energías, y ya saben, también les hablé, que nosotros pertenecemos a ciertos grupos sociales, pero también a grupos energéticos de la misma, a culturales, por decir, ¿cierto? Pertenecemos a unos grupos más grandes como son culturales y a otros grupos todavía muchísimo más grandes como son, por ejemplo, los planetas también representan unas energías y a nivel de constelaciones pues todavía muchísimo más, y por eso es que las constelaciones, la energía de los planetas generan unas influencias en nuestro comportamiento y en nuestra manera de ver. Y todo esto, también hay patrones hay unas leyes universales también, ¿sí? A las cuales nosotros somos influenciados por esas leyes universales. Y así sucesivamente, nosotros siempre estamos perteneciendo a algo todavía mucho más grande que nos influencia, ¿sí? No necesariamente para bien o para mal, sino que son simplemente cosas de las que tú no eres consciente y que a veces van en contra de tus intereses y que tú no logras ciertas cosas porque hay ciertas cosas que te están influenciando y, y como se dice, pues el hecho de que tú desconozcas de cómo funcionan, pues eso te hace infeliz porque tú tratas de hacer algo, pero hay algo que te lo está impidiendo, ¿sí? Ya sea por el grupo en el que, por tus propios prejuicios, por tu propio mundo, por tus propias ideas, tú quieres lograr algo, pero como hay una idea de la cual tú no eres consciente, un trauma del pasado que te está afectando tu comportamiento, pues entonces eso te afecta de manera inconsciente y por eso son tus propias reglas inconscientes, tus propios patrones de conducta, tus propias leyes, tu propia moral, lo que sea, ¿cierto? Que te está influenciando para que actúes de cierta manera, tus propios impulsos, tus propios patrones emocionales. Tú quieres lograr algo y te lo impides, ¿sí? Entonces tú tienes que ser consciente de todo eso para poderte liberar, ¿sí? Si te está afectando de manera negativa o si no, para usarlo a favor en las circunstancias que corresponden. Luego de eso, pues también están los patrones culturales. Hay unos patrones culturales que tú tienes unos objetivos de vida, pero el patrón cultural te lo va a impedir, ¿cierto? O el patrón
de un grupo social, ¿sí? Es muy difícil que alguien que esté metido en, ¿cómo llaman? Estos grupos pandilleros y violentos sea una persona que pueda generar negocios, porque hay un cúmulo de energías que le está influenciando, hay unas leyes bajo las que se mueven, ¿sí? Por ejemplo, de que no, yo no me dejo de nadie, ¿sí? Pues entonces, esa agresividad y esa prevención que mantienen con el mundo les hace que no piensen de otra manera, viven en ese mundo y escapar de ahí les va a ser muy difícil, ¿sí? Y así a nivel cultural también, hay unos patrones, por ejemplo, aquí a nivel de cultural colombiano, que hace que las personas se comporten de cierta manera y si no eres consciente de ello te va a ser muy difícil generar negocios, ¿sí? Debido a los también patrones de comportamiento familiar, ¿sí? Entonces miren, todo nosotros tenemos que ir avanzando en conciencia respecto a todas estas cosas para poder saber cómo nos lo afectan a uno y a partir de ahí sí te puedes liberar, sí, escapar de ese centro de gravedad de la cual tú perteneces y en la cual tú estás orbitando y que te está influenciando en, todo, en tu ritmo y te está influenciando tu ruta, tu camino de vida, ¿sí? Tus proyectos, tú quieres, pero te va a ser muy difícil escapar de ahí, ¿sí? Para eso tienes que, primero que todo, vivir una y otra circunstancia y de tal manera que puedas adquirir una fuerza para escaparte de algo superior, por así decirlo, ¿sí? Estamos hablando a nivel energético, para que lo entendamos, cúmulos de pensamientos, porque todos son pensamientos y energía. Entonces, bueno, ¿cómo escapar de eso una vez entendido el contexto? Bueno, también les hablaba que la manera de los demás, o sea, como te observan los demás, o te influencian también, las energías que te están impactando también te están influenciando. Entonces hay tres tipos de energías que te impactan. Tus propios pensamientos y energías, las energías de las personas o los mundos mentales de las otras personas con las que entras en contacto y unas fuerzas superiores dentro de las cuales tú te mueves y a las cuales perteneces y que hay unas energías, unas leyes que te están influenciando, ¿sí? Entonces es muy difícil escapar de todo eso y para eso tú tienes que vivir una y otra cosa para ser consciente de muchas cosas y así ir adquiriendo fuerza y poder ir elevándote y saliendo de unos niveles para ir subiendo a otros niveles donde no seas tan esclavo de tantas cosas, ¿sí? Porque tú eres esclavo tanto de tus pensamientos, del grupo social al que perteneces, de la cultura a la que perteneces, y también de las energías en las cuales tú estás relacionado. Bueno, pues entonces, energías planetarias, como lo quieras llamar, ¿sí? Te vas liberando poco a poco y así ya no eres tan esclavo y ya puedes ser más libre para controlar tu destino, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo ir escapando de cada uno de estos niveles? Primero que todo, pues escapar de tus propios mundos mentales, de tus propios condicionamientos, de todo lo que tú has creado a lo largo de tu vida, de tu realidad. Primero que todo tienes que conocerte mucho a ti mismo y sobre todo salir del autoengaño. Bueno, primero, es que eso lo hablo muy ampliamente en el curso de gestión de emociones. Por favor, ve ese curso y lo complementas con esto para que así lo entiendas. Pero bueno, así pinceladas, hay unos temas de autoengaño que tú tienes que manejar. ¿Sí? Tú crees que las cosas son de cierta manera cuando realmente tú estás siendo controlado por ejemplo, por tus deseos, ¿cierto? Y tus deseos que tú quieres cumplir hace que tú te niegues a aceptar o a realizar ciertas cosas. Un ejemplo muy rápido para entender esto. Por ejemplo, tú creciste en una creencias religiosas muy firmes, ¿sí? Donde ser infiel es pecado, por así decirlo, pero resulta que tienes un profundo deseo por tu vecina, ¿cierto? Y la vecina es casada, entonces esas dos realidades no concuerdan, porque por una parte para ti no es correcto hacer algo de cierta manera, no es correcto moralmente algo, es cuestionable, pero tú lo deseas profundamente, entonces ¿qué haces tú? Engañarte a ti mismo, es decir, tú niegas esa realidad, tú cometes el acto, pero no quieres aceptar que es malo e inconscientemente lo estás pensando, ¿sí? Entonces hay dos realidades con las que tú no aceptas. O por ejemplo, tú cometiste un error y en esta sociedad donde todo el mundo se burla de los errores que comete, entonces tú no aceptas
ciertos errores, ¿sí? Tú no aceptas que cometiste un error y te engañas a ti mismo diciendo que fueron los demás, ¿sí? Eso funciona el autoengaño. Entonces, salir de eso y aceptar una realidad respecto a cosas que tú hiciste y no quieres aceptar que hiciste, es muy difícil, ¿sí? O cosas que tú no, o realidades que tú no quieres aceptar, como por ejemplo, aceptar que hiciste algo mal, ¿sí? O que no eres bueno en algo cuando tú quieres creer que eres bueno en algo, ¿sí? Como cuando en mis inicios, hace muchísimos años, yo me leía mis libros de liderazgo y me creía líder, sí, pero era muy mal líder y yo tratando y iba siempre con ese cuento, en ciertos lugares yo organizaba reuniones, pero yo no sabía que era mal líder, ¿cierto? Yo creía y estaba convencido, pero ya cuando uno saca proyectos adelante, pues ya tiene que convertirse en un líder sí o sí, ¿cierto? Pero cuando uno tiene una teoría, porque eso es otra cosa, vivir en unas ilusiones, cuando tú te has llenado de unas teorías y no has aplicado ciertas cosas, entonces tú vives en una imaginación, pero tu cuerpo y tu realidad y tus experiencias tienen otros patrones de conducta que te llevan a otra realidad de la cual tú no eres consciente porque en tu imaginación estás viviendo en otra realidad, ¿sí? Son, por así decirlo, varias personalidades. Una en la que tú crees que eres y otra en la que tú realmente eres, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ese es el tema del autoengaño. Yo creo que me amplié muchísimo en eso. Vayan al curso de gestión de emociones, ahí va a estar todo eso muy bien explicado. Listo, esa sería la situación, ¿sí? Y vivir experiencias en la medida que tú conoces más personas, lees otro tipo de libros, vas saliéndote de tus prejuicios, de tu mundo, y vas entrando en contacto con otro tipo de personas, que eso te va a ayudar a ti a ampliar tu conciencia, ¿sí? A ampliar tu conciencia, a vivir otro tipo de situaciones, por ejemplo, practica un deporte y si practicas solamente natación, pues entonces ve a practicar golf, eso te va a dar otra conciencia, otro tipo de realidad, ¿sí? Eh, y así te va a permitir ver la realidad desde varios ángulos, ¿cierto? Entonces, también está el tema del... cuando eres consciente de eso, pues entonces ya sí puedes hacer otra cosa que son los ayunos, ¿cierto? Los ayunos de dopamina quiere decir que tú vas a evitar por un tiempo hacer ciertas actividades que te generen placer e impulsividad, como por ejemplo mirar redes sociales, comerte unas papitas, em, y tantas cosas que tú generalmente haces, ¿cierto? Ir a no, no porque comer las papitas sea malo o ver la serie sea malo, sino porque es el estilo de vida que tú te has acostumbrado, un estilo de vida impulsiva que tienes que estar yendo a la nevera, que tienes que estar mirando redes sociales, que tienes que estar mirando televisión, que tienes que estar hablando con alguien, lo cual te genera poco tiempo para conocerte a ti mismo y para realizar tus cúmulos de energía, ¿cierto? Tus proyectos, porque si tú no le dedicas tiempo a algo, pues entonces ¿de dónde va a salir algo? ¿De dónde vas a cambiar tu vida? ¿Sí? Si tú sigues unos patrones de comportamiento, pues entonces es muy difícil. Entonces los ayunos de dopamina va a hacer que tú generes menos impulsividad, que seas menos esclavos de tus emociones y de tus impulsos y de tus instintos eh, y de tus deseos, va a hacer que entonces puedas conservar un poco más de energía y no la dediques a esas cosas, ¿eh? La meditación también, porque la meditación te va a ayudar a enfocar tu pensamiento y ya les hablé de que hay una cantidad de energías que se alimentan de ti, incluyendo tus propias energías creadas por ti mismo, ¿sí? Y si son negativas, entonces tú eres negativo, entonces va a empezar a ser negativa la negatividad, ¿sí? Pero si tú practicas meditación, tu pensamiento va a estar enfocado de tal manera que la negatividad se va a acercar, pero dice, pero es que aquí no me están dando energía, no tengo por dónde entrar, ¿sí? Por lo tanto, generas una aura fuerte en la cual no vas a ser influenciado tan fácilmente, ¿sí? Y no se te van a pegar esas energías. Lo otro es transformar tus patrones de comportamiento, ya lo he dicho, a través de una literatura te puede ayudar, una experiencia diferente a la que tú has vivido te ayuda a sacar de tus prejuicios. Una cosa es vivir una cosa en la imaginación y pensar que es de cierta manera, y otra cosa es lo como realmente es. Es que hay kilómetros, ¿sí? Lo que tú crees, porque en la imaginación puede, con todo eso ya lo he hablado en otros videos, que en la imaginación todo es viable y porque o sea, uno mismo no se ataca a sí mismo
ni se recrea en cosas que le hagan sentir culpable o en cosas que vayan a salir mal. Uno generalmente es idealista respecto a las cosas que piensa, ¿sí? Entonces, por eso, eh, esos patrones de conducta, ¿sí? Por eso el idealismo es una manera de pensar y de actuar que no tienen muchas veces que ver con las verdaderas realidades de lo que se está pensando, ¿sí? A no ser que tú lo vivas. Entonces, viviendo te vas a ayudar a transformar, ¿sí? En el curso de desarrollo de potenciales hablamos de la importancia de escoger cierto tipo de vivencias para desarrollar cierto tipo de conciencia y cierto tipo de fuerza que uno necesita para lograr unos proyectos. Pero bueno, eh, para que ahondes también en esos temas. Curso de desarrollo de potenciales, ¿sí? Ahí me disculpan, pero es que para eso hay un curso que complementa esto. Lo otro, transformar transformarlo a partir de conocer a otras personas, ¿sí? Si tú eres un mundo muy aislado, pero tú conoces un tipo de persona muy diferente a tu manera de pensar, eso te va a enriquecer demasiado, ¿sí? Y va a ayudar a transformar también ciertas cosas de las que tú no eres consciente, vas a caer en cuenta y también a transformar ciertas cosas, ¿sí? Por eso es importantísimo vivir con alguien diferente a ti, ¿sí? Esa es una experiencia muy interesante, se van a entender muy mal, pero con el tiempo ambos se van a retroalimentar, pero ambos se van a condicionar también, por lo cual tienen que ser conscientes de la relación para luego ir a otras instancias. Entonces, bueno, lo otro es no alimentar las cosas negativas, ¿sí? Hay comportamientos negativos que tú tienes, como por ejemplo una relación negativa con tus padres o con tu familiar o con tu pareja, lo cual crea un cúmulo de energía que hace que ciertas cosas se den de cierta manera y que continúen aislándose y continúen los problemas, ¿sí? Pero si ambos se aíslan, no ambos, sí, si no se aíslan el uno del otro y llegan a vivir en otra parte diferente por algún tiempo, pues entonces la energía que los estaba generando ese problema se va dispersando porque no hay algo que les esté alimentando, ¿sí? De tal manera que otra vez cuando vuelvan a encontrarse, pues ya no van a ver esos problemas, ya todo se habrá olvidado, ¿cierto? Entonces es eso. Eh, Obviamente ciertas amistades que no te contribuyen, sino que te llevan a ciertas cosas que tú no quieres vivir, no porque sean malos o porque no las debas de vivir, sino porque no te convienen a tus proyectos, ¿sí? Lo cual nos lleva al siguiente punto que es el enfoque. El enfoque es tú tener una claridad respecto a lo que tú quieres lograr y dedicarle pensamientos, dedicarle emociones y dedicarle energía a ello, ¿sí? Para que se convierta en una nueva realidad que influencie tu mundo, que haga que las cosas surjan de cierta manera, de tal manera que esta nueva energía que tú has creado se convierta en un nuevo mundo y en una nueva realidad en la cual tú vas a vivir y vas a vivir muy bien, ¿cierto? Vas a, vas a, digamos, a realizar tus sueños, ¿sí? Vivir en un mundo de sueños que tú mismo has generado y has creado por tu trabajo y por tu enfoque. Entonces usted sabe que todo es tiempo y todo es energía, pues entonces el nivel de tiempo que tú le dediques a proyectar esa energía, Tim, pues vas a hacer que manifieste muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, y acuerden lo que hablé en otro video anterior, en tanto tú lo proyectes de esa manera, pero no lo alimentes con otro tipo de energías, ¿sí? Con otro tipo de dudas, con otro tipo de pensamientos contrarios a eso que tú estás tratando de proyectar, pues entonces la manifestación va a ser mucho más rápida, ¿sí? Entonces hay un momento para aprender, ¿sí? De ciertas experiencias para ser consciente de las cosas que te están condicionando y hay un momento para proyectar y enfocarte y lograr una manifestación, ¿sí? Entonces, cuando tú estés en tu momento de enfoque, ya sabes que tienes que rodearte de todo lo que influencia de manera positiva esa manifestación. Y lo otro es empezar a crear vórtices positivos, ¿sí? Vórtices de energía, es decir, tú dices,
ya lo hablamos en el curso de desarrollo de potenciales, tú necesitas desarrollar unas habilidades, así de la misma manera que cuando tú construyes un hogar, tú necesitas, por ejemplo, construir el dormitorio, necesitas construir la cocina, necesitas construir la sala, ¿sí? Porque son cosas que tú necesitas en tu vida para poder armar un hogar, ¿sí? Por así decirlo, y tener un lugar donde estar de manera tranquila y tener todos los beneficios, ¿sí? Entonces tú como ser humano necesitas desarrollar unas habilidades a nivel cultural, a nivel social, que te van a servir para vivir en este mundo de una manera cómoda, ¿sí? Entonces eso incluye, por ejemplo, habilidades de comunicación, también habilidades de baile, ¿sí? O para tú relacionarte y vas, ¿sí? Porque tú necesitas saberte relacionar con los demás, porque entre mejor te relaciones con los demás, pues entonces más vas a beneficiarte de cierta manera. Y porque hay veces uno no tiene acceso a todo, ¿cierto? Cuando uno no puede tener acceso a todo, ¿qué tiene que hacer? Buscar a otra persona que sí tenga ese conocimiento o tenga esa habilidad, porque tú no puedes realizarlo todo, ¿sí? Entonces, importantísimo las habilidades de comunicación en las cuales tú eres capaz de conectarte con otras personas, otras realidades, otras maneras de pensar, eh, otras personas que hayan tenido un tiempo de desarrollar otro tipo de conocimientos y habilidades que tú no pudiste dedicarle el tiempo a eso, ¿sí? Entonces, así no vas a tener tú que desarrollarlas, ¿sí? Entonces tú le vas a aportar a esa persona y esa otra persona te va a aportar a ti ciertos beneficios, ciertas cosas que seguramente le tomó muchísimo tiempo y esfuerzo lograr, pues entonces ambos se alían y ambos se benefician, ¿sí? Entonces tú tienes que tener la habilidad de poderte conectar con otras personas, con otras experiencias, con otros mundos, ¿sí? Y así te evita a ti vivir exactamente las mismas cosas, sino que vas a tener acceso a unos conocimientos y unas experiencias que te pueden ayudar muchísimo, ¿sí? Esa es una habilidad importante para vivir en este mundo. Otro tipo de habilidad, generar proyectos, ¿sí? Generar un proyecto el cual te ayude a ti a vivir un estilo de vida que tú quieras vivir y te genere unas ganancias y que sea algo que ojalá a ti te guste y que hagas, como se dice, con pasión, ¿sí? Eso sería también importante. Otro vórtice positivo que te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Encontrar una pareja a nivel de amor que te ayude a motivarte a nivel emocional, que esté a tu lado, que te haga feliz y todas esas cosas, que te complemente, importantísimo desarrollar ese aspecto en tu vida, ¿sí? Otro aspecto, desarrollar como se dice, un estilo de vida saludable, que te ayude a no desarrollar unas enfermedades, ¿sí? Sí, que te evite desarrollar unas enfermedades o que las enfermedades se acomoden, ¿sí? Porque si todo es energía, pues entonces los cúmulos de energía negativos se acumulan en ciertos lugares, ya lo hablamos en el tema de los nadis y los chakras, se acumulan ahí y si hay una concordancia y si tú tienes una negatividad, pues entonces se acomodan y pueden influenciar de cierta manera negativa tu cuerpo. Entonces, tú tienes que tener un cuerpo firme, saludable, ¿sí? Tienes que tener un cuerpo completamente nutrido, descansar bien para que no se te vayan a pegar energías y eso también es algo importante que tú tienes que desarrollar un vórtice positivo en tu vida. Y obviamente un vórtice positivo es un pensamiento positivo y enfocado, ¿sí? Ahí tú tienes que generar filosofías de vida, creencias y patrones de pensamientos positivos de manera consciente, ¿sí? Entonces un patrón de pensamiento positivo y consciente es creer en ti, ¿cierto? La confianza en ti mismo es importante. Como también tienes que detectar patrones de comportamiento y energía negativos para poder manejarlos, disiparlos y que no te influencien. Entonces, una vez hecho eso, pues ya empiezas a generar patrones de pensamientos positivos de tal manera que ya lo conviertas en una convicción, en un estilo de vida, en una manera de pensar que te va a acompañar, ¿sí? Y existen otros, no solamente ese, sino también, por ejemplo,
tu eficiencia al momento de trabajar, ser eficiente, ¿sí? Tener una manera de pensar, bueno, voy a hacer esto de manera rápida, voy a organizar esto, voy a primero terminar esto. Una manera organizada de trabajar te va a ayudar muchísimo en tu día a día, ¿sí? Em, y también otro tipo de habilidades, ¿sí? Entonces, en la medida que tú vas creciendo en habilidades, ¿sí? Vas a poder desarrollar una fuerza para poder escapar de ciertas realidades, ¿sí? Pero para escapar de ciertas realidades dentro de las cuales tú estás, tenés que ser muy consciente de todo eso. Lo digo porque recientemente yo vi cierta persona que hablaba de ciertos temas esotéricos, de verdad sonaban muy convincentes, ¿sí? Y la persona que entra a ese tipo de conocimiento, que es tan convincente, fácilmente puede ser arrastrado por ese tipo de filosofía de vida que yo en algún momento viví, ¿sí? Y ahora soy consciente de cómo funciona y pude salir de ahí, ¿sí? Entonces, para alguien que no está acostumbrado o no lo conoce, lo escucha ese tipo de filosofía, ese tipo de creencia, y la persona fácilmente va hasta allá, ¿sí? Va hasta allá y va a ser influenciado por ese tipo de creencia, de la cual obviamente ofrece también muchos beneficios, ¿sí? Pero no va más allá de cierto punto. Entonces, la persona no es consciente y empieza a vivir dentro de ello y va a ser influenciado por eso. Entonces, en la medida que tú desarrolles otro tipo de habilidades, otro tipo de experiencias, pues vas a ser mucho más consciente y vas a poder salir de ciertas reglas que te están influenciando a vivir cierto tipo de vida, ¿sí? Entonces, bueno, era importante conocer esto y no solamente a nivel mental, sino a nivel de desarrollo de proyectos. ¿Qué tal tú? Hoy en día todo el mundo siempre se dedica a lo mismo, a, a desarrollar, como se dice, negocios fáciles y todas esas cosas. Pero ¿quién está inventando o se está generando un proyecto que ayude a este mundo, qué sé yo, a limpiar la contaminación? ¿Dónde está una persona que haga un proyecto diferente que genere que los desiertos áridos se conviertan en bosques tropicales, qué sé yo, ¿sí? Alguien debería estar enfocando su energía, bueno, primero que todo, en curarse y luego en desarrollar unos proyectos que ayuden a todos a los que vivimos acá, porque si bien hay otros mundos, hay unas teorías que dicen que venimos de tal parte y todas esas cosas, pero la realidad es que nosotros estamos acá en este momento, ¿sí? Y es la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Y tú no puedes decir, yo esta realidad, como es ilusión, o como yo soy otro ser de luz, o con lo que tú quieras ser, ¿cierto? Entonces yo voy a salir de acá porque realmente yo soy esto, ¿no? Si tú estás viviendo esta realidad y tienes unas dificultades dentro de esa realidad, pues entonces tienes que transformarlas, ¿sí? Estando de frente, transformar esa realidad. Y si hay un mundo en el que tú estás viviendo, lo mínimo que puedes hacer es armonizarlo, ¿sí? Y aportar a ese mundo que tú estás viviendo. Eh, y eso se llama enfrentar la vida, ¿sí? Entonces tú dices, no, con este tema de hoy en día, que la matriz, que este mundo es ilusión y que tal cosa, y que no, que el despertar, porque sí, ya me di en cuenta de la realidad, sí, está bien, puede ser cierto, pero ¿dónde queda tu vivencia? ¿Dónde queda tu enfrentar tus circunstancias y no salir de una situación corriendo, sino salir de la situación por la puerta grande, habiéndola superado, ¿sí? Y en este mundo en el cual vivimos, vives acá, aporta a este mundo, ¿sí? Genera proyectos, aporta a todas las personas que viven contigo a tu alrededor, ¿sí? Porque si no sería como una especie de escapismo, ¿sí? Como esto es ilusión, pues entonces venga, yo me voy por acá, porque yo realmente soy esta otra persona, este otro ser, ¿sí? Y bueno, yo creo que ya me he ahondado demasiado. Bueno, acá el mensaje es, enfrentemos la vida, enfrentemos las circunstancias, desarrollamos talentos, siempre donde estemos, siempre estemos creciendo. Y bueno, es lo que les quería hablar porque ya también el tiempo de los 30 minutos ha terminado. Nos vemos entonces en un próximo video.